Listo, chicos. Entonces, ¿qué estábamos haciendo estos días? Básicamente estamos como descifrando o entrando a ver a profundidad unos elementos que conforman una red, ¿no? Por ejemplo, acá nuestra red, si analizamos por nuestra red, estos elementos ahí que están debajo son las canaletas, son unos dispositivos que todos esos deben hacer, aprovechando acá sí hay una red bien, entre comillas, más organizada. Todos esos son elementos claves que nosotros debemos mirar. Por ejemplo, esos cables que vemos ahí, ¿cómo sabemos de qué categoría son? ¿Mm? Sí, digamos, si nosotros miramos ahí con detenimiento esos cablecitos, eso tienen ahí unas letricas, es muy probable que estén marcados, ¿no? Y ahí tiene unas características que digamos que es lo que tenemos que evaluar cuando nosotros estamos montando digamos que tenemos una red, ¿sí? Entonces, o sea, ahorita miramos bien esos cables. Cuando nosotros compramos esos cables, básicamente era lo que estábamos mirando, lo de la categoría. Pero una cosa es en teoría, ¿sí? Y otra cosa ya es en práctica, lo que les comentaba, que el cable puede ser categoría 14.000, pero si el router no da esa velocidad, ¿sí? Pues obviamente ahí se empieza a generar, digamos que incompatibilidad y bajas de velocidad, ¿no? ¿Qué aparece la categoría? ¿Qué aparece? Categoría 6, ¿sí? Digamos, el router es de Wi-Fi 6 y el equipo es para Wi-Fi 5, digamos, no aprovecha toda esa velocidad, toda esa característica que le ofrece el Wi-Fi 6. Exacto, exacto. Que digamos que era como la primera conclusión grande que queremos sacar en eso, y eso aplica también para la parte de cableado, ¿no? Que hablando con el ejemplo del último ejercicio que le estaba diciendo del Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 6, toda la infraestructura debe estar ahí, o sea, incluyendo las tarjetas de red y los repetidores y todo eso, si no, pues se van a generar, digamos que esas fallas o esos bajas de velocidad. Y bueno, pregunta, ¿qué es mejor, una red cableada o una red inalámbrica? ¿Cierto? Sí, digamos, obviamente el Wi-Fi genera mucha movilidad, genera lo de los dispositivos, ¿sí? Porque tengan en cuenta, el Wi-Fi funciona tal cual como si fuera un parlante, entonces usted pone en parlante música y si se aleja, pues empieza a escuchar más poquito, y si hay varios parlantes y los ecos, ¿sí? Funciona tal cual, tal cual. Entonces, entre más cerca estoy del parlante, pues más... ¿Cómo está la radiación? ¿Si está vertical o horizontal, cierto? Tengan en cuenta que esas antenas funcionan es como una esfera, ¿no? O sea, eso transmiten así como una esfera, entonces, digamos que ahí también, en teoría deben estar, si estoy en un centro, una oficina, un apartamento, el router debería estar en el centro como para aprovechar el máximo. ¿Y qué suele pasar? Que casi siempre lo dan es como en una esquina, donde entra el router y ahí estamos dejando que la mitad de la frecuencia, digamos que queda allá. Sí, entonces también pues eso también lo pueden hacer para que la gente después consiga repetidores o compren repetidores o compren esos dispositivos, pero si se dan cuenta, o sea, esos bueno, otra conclusión que sacamos es, por ejemplo, lo del modem, o sea, los nuevos proveedores nos están dando el modem o no es modem, lo que nos dan los proveedores de acceso a internet en las casas. ¿Si es modem o no es modem, según lo que vimos ayer? Es un router, ¿sí? O sea, es diferente porque los modem eran los que convertían, ¿no? Y los modem como tal eran los que convertían las llamadas analógicas en digitales, ¿sí? Actualmente son router, entonces básicamente al ser router, ¿qué es? Que nos estamos conectando a una red, ¿sí? O sea, cuando el proveedor de acceso a internet nos da el servicio y nos da el router, básicamente estamos metiéndonos a la red de ellos, ¿sí? Como si fuera una red empresarial. Funciona tal cual, ¿sí? Así funcionaban los bancos hace mucho tiempo, o sea, creaban sus propias redes, llevaban sus cables y montaban sus dispositivos y hacían algunos procesos digamos que de conexión así. Entonces, digamos que esa tecnología, digamos que nos debe, digamos que permitir, digamos que trabajar. Una preguntita, digamos, ¿qué tiene que ver un internet? Digamos, si tú tienes una oficina acá, si tú tienes un router acá diferente, y tienes otra, digamos, tienes 5 oficinas, y digamos, tú me hablas con el internet acá, y yo voy a las 5 oficinas tuyas y me conecto, ¿qué tiene que ver eso? O sea, que todas las tienen la misma internet, ¿o qué? Sí, exactamente, digamos, la misma línea. Sí, no, pues básicamente está configurado para eso. Está configurado que... ¿Con la misma IP o qué?
Sí, no necesariamente con la misma IP, pero sí está todo configurado como una sola red. Entonces, al ser, no necesariamente cada router genera una red. Uno puede hacer una red de routers con una sola configuración. Que digamos que es uno, por ejemplo, acá la universidad, o sea, ya vimos que, por ejemplo, los switch, que son como esos hubs desarrollados, ¿sí? Tienen un número de puertos, que es la primera variable. Entonces, por ejemplo, acá cuenten cuántos computadores hay acá, o sea, y se pueden imaginar el data center que acá es un centro de datos, donde el concentrador debe haber un switch que les mande el internet acá. Y calculen los de las otras salas. ¿Cuántas salas hay acá? Por ejemplo, acá en el solo primer piso hay como 4 salas, ¿sí? Entonces, imagínense la infraestructura que deberíamos tener para tener los switch. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de puertos máxima de un switch? Buena pregunta, ¿no? No, mire, pues busquen modelos de switch. Busquen allá en Mercado Libre modelos de switch a ver cuántos. Ayer vimos de 12 y 24. Sí, entonces, imagínense la infraestructura para montar una red de ese tipo. Entonces, si aquí hay 30, pues uno de 24 no nos va a servir, por lo menos necesitaría dos switch de ese. Teniendo en cuenta que los 24 no se pueden utilizar porque el primero es donde entra, digamos que el internet, y el último es para que conecte al siguiente, haga un tipo cascada. Entonces, eso, mire que son todas las variables, cableados, la velocidad del switch, número de puertos, ¿sí? La configuración, la marca, por ejemplo, el otro consejo que les decía, todos esos routers deben ser de la misma marca. Una práctica que debemos hacer, voy a ver si para el próximo me consigo menos un router inalámbrico para empezar a hacer la práctica de configuración, que fue lo último que les estábamos mostrando ayer, que básicamente uno conecta el computador con un RJ45, con un cablecito de esa, tiene una IP y un usuario y una clave, y ahí uno empieza a configurar, ¿sí? Y así es que se configuran los switch, los routers, los firewalls, todo ese acceso que le damos a los dispositivos. ¿Qué configuración? Pues eso sí ya depende de lo que yo voy a hacer, ¿sí? La más básica, que es montar una red Wi-Fi, pues es darle el nombre, clave, ¿sí? Y darle la entrada a internet, y ya podríamos crear una red Wi-Fi digamos, con nuestro propio router, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, que una serie de elementos que vamos a tener. Bueno, muchachos, vamos a continuar ahí viendo elementos. ¿Cuáles fueron los que vimos ayer? Estamos... El Wi-Fi 6G, el nuevo que estaba viendo, ese que es. Pues es básicamente lo que les dije que les pusiera de tarea. Pero también. Pues es que son ya variaciones, o sea, con todos esos empiezan a salir como las versiones o actualizaciones, que es de velocidad o seguridad. Bueno, dice que hasta 200 puertos, pero viene comúnmente en 5, 8, 10, 24 y 48 puertos. Casi vienen así, o sea, el más grande puede ser como de 48 puertos. Entonces calculen, 150 computadores serían 3, o dependiendo de la red, a veces son varios pequeñitos. Eso puede llegar a variar, ¿sí? Entonces, en teoría todo suena fácil, pero ya en la práctica, cuando nosotros vamos a montar o administrar una red, es diferente, ¿sí? Por ejemplo, también los aspectos de seguridad. Digamos que los aspectos de seguridad también deben tener en cuenta para verificar eso. Bueno, habíamos visto, bueno, ahorita retroalimentamos lo del Wi-Fi. Vamos a ver acá, los puertos. Listo, modem, switch, router, repetidores. Bueno, eso es... Pero fuera de la universidad, bueno, donde entraban a la siguiente puerta, yendo hacia el duro. ¿Cómo? ¿Aún no subió las grabaciones de las clases? No, ya las voy a empezar a subir. ¿Qué tema se va a ver hoy? Firewall, vamos a hablar de firewall y de dispositivos de seguridad.
Bueno, muchachos, entonces, estamos hablando de los diferentes dispositivos. Teníamos entonces el router, esos son claves, o sea, el primer elemento que deben aprender a configurar es el mínimo un router Wi-Fi, que eso es, digamos que tiene la posibilidad de que lo pueden hacer, si no vamos a conseguir uno y vamos a hacer al menos la practiquita para que la vayamos haciendo, ¿sí? Porque son dos aspectos claves, cómo conectarlo, que es sencillísimo, ¿sí? Y cómo averiguar la entrada, siempre, o sea, si uno consigue el router, averigua el modelo, y ahí debe venir la dirección por defecto, que es una IP, un usuario y una contraseña, y uno entra ya del área de administración. Ese es el primer aspecto, ¿sí? Lo segundo, pues es lo que yo voy a administrar, pues dependiendo del dispositivo, ¿sí? Si es un Wi-Fi, pues voy a crear una red, las contraseñas y eso, aunque eso tiene una serie digamos que desarrollos que uno puede llegar a hacer. Uno puede ser, por ejemplo, tipo bridge. ¿Qué es un tipo bridge? Busquemos qué es bridge en red. Adri, nos conocemos, ¿qué más, Adri? ¿Cómo vas? ¿Perdida? Sí, está. Espera ya, espera ya. Casi un año en la universidad y no la conocen. Un recorrido virtual al menos. Bueno, mira a ver si puede. Es un puente de red. Es un puente, sí, bridge traduce puente, y entonces, ¿para qué puedo utilizar un router como puente? Pero digamos lo que nos preguntaban, está para unir dos routers en una sola red, para alargar la red, agrandar la red, ¿sí? Entonces hay diferentes opciones que podemos utilizar, digamos que la básica para repartir internet, para unir dos redes, para cambiar, por ejemplo, dependiendo del modelo, un solo modelo de Wi-Fi puede generar dos redes en paralelo, ¿sí? Entonces, no sé, el área comercial y la de visitantes, que es una de las utilidades que uno suele hacer. Todo eso se hace desde el área de configuración. En realidad, lo complicado es entrar al modo de administración del router. Ya con el modelo, usted empieza a averiguar cómo crear la red. Ya casi en YouTube están casi todos los modelos. Y los modelos más básicos, Cisco y los el TP-Link, ya con eso usted se empieza charreando esos días en menos de una semana que usted puede, digamos que manejar todo el potencial de esos routers. Si no tiene la clave, ¿qué puede hacer? Alguien ya la configuró. Eso tiene una clave por defecto en los dispositivos, ¿sí? Si no tienen la clave, ¿cómo podrían hacer? Ya no se podrán, o solo se queda ahí. Buena pregunta, ¿cierto? Si usted llega a una empresa y ya está el Wi-Fi, sí, mira, es que se fue el anterior y no tenemos la clave de administración. Ya veo. ¿Sí? Buena pregunta. Técnicamente, entonces, hay dos opciones. La exagerada sería comprar otro dispositivo, que no es necesario, ¿sí? Pero mire que puede aplicar en el sentido de que si la empresa no se puede quedar sin red. Hay un detallito. Mire que suena chistoso, pero a veces sí, puede ser que o compremos otro y rápido hacemos la configuración, o lo configuramos y lo cambiamos, ¿sí? Y la otra es resetearlo. Al resetearlo, pues queda de fábrica, pierde la configuración y toca volverlo a hacer. O sea, no se puede cambiar la clave ya establecida. Exacto. Entonces, o sea, por eso les digo, dependiendo de la necesidad, si es, digamos que de tipo hogar o la empresa, pues yo lo reseteo, que queda con una clave por defecto. Todos los dispositivos tienen una clave y un usuario por defecto, ¿sí? Y es una de las fallas, ya hablando del tema de seguridad que yo les he recalcado en casi todas las materias que han visto conmigo. Ese es uno de los errores que suelen hacer. Casi nunca cambian esos usuarios y contraseñas por defecto, o al menos no cambian el usuario, sí, levemente cambian la contraseña. ¿Y cada cuánto sería el ideal cambiar? Eso sí, ya en fechas, no hay decir, se deben cambiar todos deben existir unas políticas de cambio y actualización de contraseñas de todo, ¿sí? ¿Qué son las políticas? Pues usted mismo se pone y no es decir, lo vamos a hacer cada 2 meses, sino es proponerse eso y llevar un control de que si se hizo y si no se hizo. Y si no se hizo, que generar una alerta. Esas son las políticas de seguridad, ¿sí? Entonces, es muy administrativo esa parte, por eso digo, la parte de auditoría de seguridad informática es muy administrativo más que técnico. Usted pone una política, se deben cambiar las contraseñas cada 3 meses de los correos. Eso puede ser una buena política. Pero si usted no genera un control donde verifique que sí se están cambiando, ¿sí?
o no genera una alerta que diga, ay, mire, estos 5 correos no, hace 6 meses no cambian, pues no, queda en papel, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta que eso es administrativo en el sentido de que sí toca generar la política, que tocaría pedir un reporte, no sé, del sistema para ver última fecha de actualización de contraseña, que usted pueda verificar, y ahí ya en Excel o en cualquier software que le muestre cuáles son los que no han actualizado hace más de 2 meses, y ahí generar un proceso administrativo para que se cambie. Ah, no, lo que pasa es que ese usuario ya no es empleado, o está enfermo, o no ha cambiado en realidad la contraseña, ¿sí? Entonces, y miren, un ejemplo con una política. Y una empresa puede tener cientos y cientos de políticas. Entonces, imagínense, el personal encargado para la parte de seguridad informática es tenaz, ¿sí? O sea, y es digamos, estimado en ese proceso. Bueno, listo. Entonces, acá estamos mirando dispositivos. Vamos a trabajar ahorita, vamos a buscar un dispositivo que creo que es fundamental y que resume todo esto, que es el firewall. Lo hemos mencionado, pero digamos que no hemos como profundizado qué hace un firewall. Entonces, vamos a buscar qué hace un firewall, ¿sí? Cómo se ve, si tiene puertos, cuánto vale, ¿sí? Vamos agregando eso al portafolio. Y ya ahorita vamos a retroalimentar. Vamos a ver también los temas de las exposiciones. Sí, acierta los. Mirando sus. Y ahí por encima, ayer ya más o menos vimos cuánto valía los switch. Si una red, mantener una redcita es costosito. Sí, bueno, también hay firewalls de hogar que es software, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Digamos, ¿qué quiere decir esto? Digamos, que es la seguridad. Sí, un muro, pues básicamente en la definición. Firewall traduce muro de fuego. Es la traducción literal de eso. ¿Usted atravesaría un muro de fuego? El que acá no puede pasar. Un filtro, es básicamente un filtro, exactamente. Y pues, así se representa en los esquemas de redes como un murito, ¿sí? Le ponen un fueguito, una llamita ahí. Pero es todo, y eso dentro de los firewall hay toda una categoría de dispositivos que ahorita vamos a profundizar. ¿Sí? ¿Qué? La Fortinet, creo que eso lo hemos mencionado en unas posiciones en una clase anterior, ¿no? Acá, ¿no? Pues busquemos qué es firewall, busquemos en Mercado Libre si venden los firewall como tal. Hay dos tipos casi, no, mentiras, 3 tipos de soluciones de firewall. El hardware como tal, el dispositivo, el software, que también hay puro software. Obviamente el hardware es mixto, tiene su propio software, ¿no? Y está el cloud, que es uno de los servicios nuevos, que es lo que mencionaba Adri, que es Fortinet, y son una serie de plataformas que va más allá ya de seguridad. Ahorita las diseccionamos y la vemos aclarando. Pero empecemos por eso. ¿Qué es? ¿Y cuánto puede valer en Mercado Libre? O en Internet, a ver.
¿Sí puede entrar a la página de Mercado Libre o está bloqueada? ¿Sabe quién la bloqueó? El firewall. Hay un firewall acá que nos bloqueó. $48 millones, profe. 48. Uy. Sí. Como, no me lo pongo. 35. Encontraste un dispositivo parejo con puertos Intel de gigabyte, Celeron, 2.500.000. Sin garantía. ¿Son qué? Puede ser una. Sí, eso hay varios modelos. Hay varios. Solo 6 puertos. ¿Por qué creen que tienen tan poquitos puertos los firewall? Sí. Miren que es que la estrategia es la siguiente. Resulta. Sí. No, es que mire, digamos que esta es el Internet. Digamos que es la parte insegura en teoría. Entramos acá a nuestra red. Entonces acá, mire la arquitectura que nosotros debemos empezar a jugar con estos dispositivos. O sea, uno piensa, digamos que la fácil es lo que hacemos en la casa, que es el router y todo se conecta y ya, ¿sí? Pero en una empresa no puede pasar eso y está pasando. Mucha empresa llega al internet y todo se conecta y le dan la clave a todo el mundo. Ya vimos con el Wireshark lo que podemos hacer, ¿no? Nosotros podemos empezar a escanear y empezar a detectar cosas y eso que medio cacharra, imagínense ya uno avanzando puede empezar a encontrar vulnerabilidades, claves, usuarios, nombres de equipos y una serie de elementos. ¿Qué más? Ya. Entonces ya una red más completa nos toca hacer lo siguiente. Entonces, estamos hablando de los firewall. En teoría, si yo conecto el firewall, acá le voy a poner el FW del firewall, debería ser lo primero que se conecta. Entonces, todo el filtro llega acá, hago el firewall y de ahí ya paso al switch, que sí tendría muchos puertos y ya tendría toda la red. O sea, no es necesario que el firewall tenga una conexión directa con todos los equipos, sino hago un prefiltro o hago el filtro acá y ahí sí paso al switch para que haga la distribución general de toda la red. ¿Sí? Por eso es que no tiene tantos puertos. Aunque también se nos puede quedar corto en una red muy grande, porque, por ejemplo, si a veces pasa lo siguiente, muchachos, en una empresa muy grande, ¿ustedes creen que tienen un solo proveedor de acceso a Internet? No. Hay empresas que tienen Claro, que tienen IFX, que tienen Movistar. ¿Por qué tendríamos diferentes proveedores a la vez? Para asegurar una seguridad. Hacer una red. Entonces, ¿por qué sí? O sea, ¿por qué contrataríamos 3 proveedores a la vez? ¿O 2? Pues al segundo de las redes, pues. Lo que no es claro. Cada área tenga como su internet. Al segundo punto de acceso, ¿no? ¿Sí? Y lo hacen. La razón es para garantizar que si se cae uno, por lo menos haya otro canal disponible. ¿Sí? Porque digamos que cualquier proveedor puede fallar. Unos minutos, segundos, horas, ¿sí? Puede llegar a fallar. Entonces, a veces generan 2, 3 conexiones. Entonces, se cae una y arranca la otra, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando las 3 están funcionando? Todo eso se puede configurar con el switch y el firewall, ¿sí? Esos dispositivos nos pueden hacer balanceos de carga. ¿Qué es? Que si una conexión está muy saturada, envíe el tráfico por otra, ¿sí? O yo si cae una, entonces automáticamente respalde la otra, ¿sí?
sea, la empresa, en teoría, hay empresas que no se pueden quedar sin internet, ¿sí? Hay muchas empresas que no se pueden quedar sin internet, que trabajan en todos esos de seguros, todos esos de Bitcoin, todos esos que trabajan con, por ejemplo, una empresa de vigilancia que tenga monitoreo 24 horas y 12 horas sin monitoreo, ¿sí? Entonces, sí deben haber muchas empresas que deben tener esa infraestructura. Entonces, el firewall entra acá como un dispositivo, por eso es que no tiene tantos puertos. Bueno, continúen ahí revisando, van agregando el portafolio de eso. Y ya profundizamos más sobre esto. Mirando acá. Bueno, entonces estamos buscando qué es el firewall, cuánto puede valer y busquemos utilidades que tiene el firewall. Eso no es una sola cosa, eso tiene varias utilidades. Que eso es lo que quiero que profundicemos ahorita. O sea, ¿qué se puede llegar a hacer con un firewall?
Entonces, estamos buscando qué es el firewall, características y usos. Básicamente serían como los... Ya retroalimentamos. Buenas. Tranquilo, vale. A ver si uno que prenda, mira. No hay silla, sí hay silla. Ah, sí. Vamos lo de firewall. ¿Qué es un firewall? Características de un firewall. Usos. ¿Y cuánto puede valer un firewall? Y ya ahorita estamos retroalimentando eso. Sí.
Además de Linux es diferente. Todo lo de Linux es diferente. Sí, eso es, pues básicamente lo que venden es, y de por sí que casi todo aparece en Linux y venden las plataformas para Windows. Ujú. Sí, en Linux no tiene interfaz. Pues. Lo básico, sí. Bueno, entre las características del firewall que han encontrado, o utilidades que hace. Protección de redes, por ejemplo, analicemos solo esa. Network Protection, protección de redes. Tiene VPN, SSL, IPsec, que es para asegurar las IPs. ¿Qué es una VPN? Estamos acá viendo, acá tiene una parte de protección. Configuración de VPN. ¿Qué es una VPN? ¿Para qué nos servirá? Red Virtual Private Network, ¿sí? ¿Y eso qué es? ¿Qué creen que sería eso? Pues, a veces he utilizado aplicaciones de eso. Ah, sí, eso. Para conectarse a una dirección a de otro provider. Es porque no respetan pues el cómputo del equipo de Lo que hace es básicamente eso, sí, ya me acordé, hay varias aplicaciones que hasta le dan internet y dicen que básicamente, ¿qué hace uno cuando se conecta a una VPN? Lo mismo que hace cuando se conecta al proveedor de internet, se conecta usted a otra red, ¿sí? Y a través de esa red navega. Las VPNs tienen un componente corporativo que permiten crear una red local, pero no estando en el mismo ambiente, sino a través de internet. O sea, usted va en su casa, instala un software, instala la VPN y con la dirección, usuario y contraseña en la configuración, usted puede hacer como si estuviera dentro del edificio, ¿sí? Compartir archivos y verificar. O sea, genera una capa de seguridad, ¿sí? Generando una red virtual. Eso es lo que genera, ¿sí? O sea, Private Network, Virtual Private Network, ¿sí? O sea, no es una, cuando estamos hablando de red, deberíamos estar hablando de una red local. Ahí cuando la generamos, pues se genera virtualmente a través de los protocolos de Internet, ¿sí? Entonces se comunica como cualquier página, como cualquier servicio de Internet, transmite los datos de video, de archivos, de lo que sea, y funciona, ¿sí? Es como, no sé si han visto el TeamViewer, el de soporte remoto, ese programita de soporte remoto que uno se instala en un computador y uno puede tomar remotamente el control de ese computador, ¿sí?
¿No han visto esos software de soporte remoto? Algo parecido, pero para toda una red. ¿Sí? Digamos que algo muy parecido, digamos que guardando las proporciones, pero digamos que tiene muchas utilidades. Las empresas con el trabajo virtual que les tocó hacer, las grandes empresas con el trabajo virtual, muchas instalaron estos tipos de utilidades. No es que cualquier usuario podía entrar a la red externa, sino les instalaban esta VPN, ¿sí? Que hay muchas, y se conectaban a la red y la configuraban. El firewall tiene la posibilidad de conectarse y crear estas VPNs, ¿sí? Obviamente dependiendo la marca, dependiendo la configuración, estamos viendo ahí como características de... Pero una empresa un firewall, pues ahí ya mira la VPN y manda yo los chicos trabajando. Exacto, Pero ya lo estoy controlando desde tal cual. el firewall. Entonces, y eso tiene muchas utilidades, y cada una de estas utilidades es un mundo aparte de configuración, o sea, configurar la VPN, o sea, eso requiere IP, o sea, porque no es solo así, activar VPN y conéctese, o sea, el que está externo va a ver todo lo de la empresa, No, tiene que tener unos permisos, ¿no? Usted que es del área comercial, pues que solo vea la red interna del área comercial, o que solo se vean los computadores del área comercial si están todos externos. Que si hay un equipo acá y lo pueda manejar remotamente, lo pueda hacer, no sé, que pueda utilizar la impresora, que pueda ver la carpeta de archivos de contabilidad, no sé. Entonces la infraestructura interna también entra ahí en parte de esta VPN. Y entonces son muchas las opciones, ¿sí? O sea, la configuración es, digamos que es grandísima ahí. Bueno, ¿qué otra utilidad han encontrado en los... ¿Cuánto equipo pueden conectar con eso? ¿No solo? Depende, no, la VPN, depende de la configuración, uno puede hacer una red de 100, 200 equipos, porque es virtual, ¿sí? Entonces ya uno crea esa red de esas características. Visualiza y bloquea aplicaciones. Bloqueo de aplicaciones, eso es, bueno, bloqueo. ¿Cómo podrían ustedes bloquear una aplicación? Por ejemplo, aquí ahorita que creo que no nos está funcionando Mercado Libre o Facebook, ¿cómo hacen eso? Pero pues digamos, esos son protocolos, ¿no? Digamos, de la empresa. El protocolo, recuerden que es todo el HTTP, o sea, sí podríamos bloquear todo el HTTP, pero quedaríamos sin navegación. ¿Cómo podríamos bloquear solo Facebook? Direcciones IP puede ser, los nombres de dominios se pueden llegar a utilizar también, ¿sí? Puertos, ¿por qué bloquearíamos puertos? de pronto una vez ¿Dónde sale la señal? ¿Dónde salen los datos? Recordemos los puertos lógicos de Internet, que cuando hablamos de los servidores hay unos puertos que son los numeritos que por ahí tienen. Porque ahí sale la información, ¿no? Porque, por ejemplo, usted podrían, los virus utilizan puertos. Para evitar un puente entre el puerto y el equipo. Y por eso es que necesito que analicen todo eso. Si es que no es solo, sí, no me debe entrar. No, o sea, esto tiene una serie de configuración, entonces usted puede bloquear puertos. Dejar, bueno, solo va a quedar el puerto 80, que es el puerto de qué. ¿Para qué sirve el puerto 80? Puerto 80, ¿qué servicios se utiliza en puerto 80? El HTTP, ¿sí? ¿No? El HTTP, o sea, todo lo que es navegación, por lo general va por el puerto 80, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a profundizar. ¿Se acuerdan de esa práctica que hicimos del Wireshark, que vimos unos puerticos, unos servicios, unos protocolos? Vamos a profundizar en esos desde web. Ya va el primero, el HTTP es uno de los servicios, digamos, de todo el set de protocolos de TCP/IP, y vamos a averiguar todo eso. Y eso nos debe quedar claro. Y mire que acá es donde entra, estamos viendo de la informática, ¿qué es eso? Es comprender cómo funciona todo, cómo funciona el hardware, cómo funciona el software. Y mire que estamos viendo solo una utilidad, que es el firewall. Y acá usted bloqueando, si usted bloquea puerto 80, ¿qué va a bloquear? Pues en realidad bloquea casi todo el acceso a Internet. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, se fue de administrador recasco y no les va a dar navegar. Bueno, sí, chévere.
Claro, es que de por sí que el firewall es como si yo estuviera monitoreando y yo genero unas políticas. Entonces, eso tiene una serie de utilidades muy buenas que ya, digamos, que se pueden llegar a utilizar, pero sí necesitamos entender cómo funciona eso. Entonces, yo puedo bloquear puerto 80, puedo dejarlo desbloqueado y bloquear segmentadamente Facebook o ciertas páginas, puedo bloquear YouTube, ¿sí? Para que, por diferentes razones, ¿no? A veces dicen, es que es el administrador es todo envidioso y no me quiere dejar ver la musiquita de mi Giovanni Ayala, que no sé qué. Entonces, es para no cargar, por ejemplo, la red, ¿sí? O sea, porque si todo el mundo se pone a escuchar su música y eso puede generar, digamos, que problemas de carga. Para no sacar datos, ¿sí? Seguridad, podría ser. Se puede ver que uno puede llegar a bloquear que ciertos correos o ciertos archivos no salgan de la red, se puede llegar a hacer. Entonces, todo esto, digamos que se puede hacer. Entonces, bloqueo de aplicaciones se hace a nivel de puertos, a nivel de dominios, a nivel de aplicaciones como tal, ¿sí? O sea, yo podría bloquear todo lo de videojuegos, que nadie haya instalado un videojuego, ¿sí? Todo eso se puede llegar a hacer. ¿Qué otra utilidad? También se podría bloquear este botón. O sea, digamos, yo envío un correo y quiero que la persona no lo reenvíe ese correo. Bueno, sí se puede bloquear contenido. Por ejemplo, uno dice, que si envían un correo que no lo vayan a reenviar. Si es un correo sospechoso de virus, uno puede llegar a analizar correos. Todo el tráfico. O sea, para que se den cuenta si hay que lo de la seguridad informática es una ilusión. O sea, si usted envía un archivo, en realidad el firewall lo puede escanear y decidir si entra o no entra a la red. ¿Sí? Eso puede llegar a pasar. Salvo que sea un servidor web tipo Gmail. Porque ahí ya estaría en el servidor, ¿no? Ahí simplemente ya tocaría bloquear es una descarga. Analizar eso, o sea, yo tengo acá mi red, listo, ¿cómo el firewall sabe si es un correo o no? Pues acá se supone que hay, acá vemos una listica de puertos, ya vemos el primer puerto 80, ¿cierto? Puerto 110, ¿para qué sirve el puerto 110? Sí, ¿eh? Entonces, ¿qué? Y eso solo estamos viendo algunos, y cada cosa, cada software, cada eso tiene una mano de puertos. Gestores de correos electrónicos. El puerto 110 lo utiliza el Logloop, que es ese software viejito que se utilizaba, digo viejito porque ya muchas empresas lo están dejando de utilizar, y ahí viene la aclaración, porque me salto el tema de eso. Porque antes se instalaba el Logloop, se configuraba en el servidor el puerto 110 para enviar o recibir. Acá, bueno, no. HTTP, ya vimos. HTTP. Mire todo lo que tenemos que empezar a descifrar. HTTP puerto 80, acá 110, eso es un protocolo. Exacto, protocolo y puerto, miren. Acá es el POP 3, puerto 110. ¿Sí? Y ese es solo para recibir. ¿Cuál es el puerto del SMTP? Hay varios, 587 y si es seguro eso cambia. Pero eso es lo que vamos a empezar a descifrar. Mire, ahí por encima hay tres diferentes aplicaciones. Navegación, envío de correo, recepción de correos y envío de correos. ¿Por qué es importante entender toda esta infraestructura? Porque usted de pronto puede llegar a hacer una aplicación o a administrar un firewall y puede ser muy fácil, debe tener su interfaz gráfica. Digite el puerto que va a bloquear. No sé qué puerto, sí, Puerto Leguizamo, por allá en Pueblo, no sé en dónde. ¿Sí? Entonces, yo necesito entender muy bien, ya son 86,000 puertos, muchachos. Los virus manejan sus propios puertos. Pero una práctica que vamos a hacer ya ahorita cuando cerremos el tema de firewall que se enlaza es Tor. ¿Sí? Tor es un nivel de navegación. ¿Sabe qué permite hacer Tor? Saltarse el bloqueo de firewall. ¿Cómo funciona? Pues vamos a averiguar qué puerto utiliza, cómo encripta, ¿sí? Porque existen ese tipo de software, ¿sí? Entonces, estos son aplicaciones que debemos empezar a entender. Puede haber un técnico especializado solo en firewall. Y esos ganan hartísimo.
informática, porque Ahí estaba mirando A que especializarme en eso. Era es muy bueno. Porque hablando ya aterrizadamente, o sea, yo les había mencionado, usted se puede convertir en auditor en seguridad informática, pero es como puras políticas, ¿sí? La parte práctica, ya, digamos que cuando usted ya se llaman oficiales, el oficial de seguridad informática, es administrar un firewall, ¿sí? Pues entre comillas, porque en realidad termina administrando cada vez toda la red. Digamos, para la empresa que yo trabajo, digamos, tienen 6 desarrolladores, pero ninguno de seguridad informática. ¿No? Y hace como 3 meses ingresó mal y ya empezó a hacer muchas normas y protocolos. Bueno, digamos, como seguridad de la empresa. Y empezó a bloquear muchas páginas. Y es que, Y ha cambiado muchas cosas. no, y es que eso es normal, ¿no? La seguridad informática, básicamente le están diciendo al ingeniero que es desarrollador, o el que, sí, asegura informáticamente a la empresa. Pero es que eso no es así, o sea, es básicamente una división diferente, porque eso genera tareas, las olas políticas, el manejo, eso genera una serie de políticas y procesos, y las empresas pues están viendo eso como un gasto, ¿sí? Pero, por ejemplo, empresas tan grandes como el DANE, ¿ustedes creen que el DANE le pueden afectar una seguridad informática? La página está caída desde ayer, la hackearon. ¿Y cuántos millones tiene el presupuesto del DANE? ¿Usted cree que trabajan por ingeniero ahí? Vamos a ver si tienen. Es que, mire que yo he llegado a empresas grandes que, sí, no, pues acá hay políticas. ¿Y dónde están? Ahí? Allá están impresas, bien bonitas. ¿Sí? Sí. En realidad, hasta lo de habeas data, eso que hemos hablado por ahí de habeas data, es la única acercamiento legal de obligar a una empresa a trabajar lo de seguridad informática. Los bancos sí están obligados, todos los bancos tienen sus oficiales, pues obviamente por proteger su plata, más que todo yo creo que fue por eso. Pero es una obligación, ¿no? Sí, ellos sí tienen, digamos que esos son los que están más avanzados, pero los hackean, imagínense. Entonces de ahí para abajo, pues lleva eso. Y a futuro es muy probable que empiecen a, por ejemplo, industrias como la educación o la medicina. Es cuestión de tiempo que ya legalmente les empiecen a exigir ese tipo de cosas, ¿sí? Pero también las empresas, por ejemplo, con lo de la pandemia, muchas empresas se digitalizaron aún más. ¿Qué pasa si pierden la información? ¿Sí? Entonces, tienen que ya empezar a sopesar y de pronto esa inversión en realidad es para resguardar el negocio, ¿sí? Entonces, hay muchas industrias que ya tienen que empezar a mirar esto aún más. Sí, y es que la ingeniería de sistemas como tal tienen que también se va diversificando, o sea ya son solo desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de metaversos que ahorita salieron. Entonces son cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Lo de seguridad informática es totalmente diferente. Desarrollo de videojuegos, desarrollo de aplicaciones corporativas, entonces todos esos son mundos aparte que están, digamos que están apareciendo y el solo desarrollo web, o sea, el solo desarrollo web PHP, ASP.NET, C#, todo eso puede ser muy diferente. Bueno, miren acá, hemos visto solo 2 características y todo por donde nos vamos yendo y acá como engranando todo lo que hemos visto. Esto lo vamos a ver a profundidad, cada uno de esos puertos, y eso tenemos que ver qué más puertos hay, ¿sí? Puerto 80, puerto 110, 587, el SSL, todo eso hay un poco de opciones que debemos empezar a mirar. ¿Qué otras utilidades hemos encontrado de las? Advertir de intentos de conexión desde otros equipos. Alertas, eso tiene unos módulos de alertas y miren que ahí es cuando entra en funcionamiento el firewall. En realidad, ¿saben cómo funciona? Como el Wireshark. Todo ese tráfico lo empieza a analizar, pero lo entiende y está programado para entenderlo. Eso que veíamos en el Wireshark, el paquete, que la IP, que no sé qué, y pues si viene un paquete de Facebook y está bloqueado Facebook, pues no le da acceso. Pero si ven que
por eso es interesante entender cómo funciona el Wireshark y la comunicación de los paquetes en Internet. Pero el corazón del firewall, obviamente es un software, está programado, pero él empieza a analizar todos esos paquetes, todo lo que entra en la red, y empieza a analizar paquete por paquete, qué es, ¿sí? Y está programado, esto es un correo, es del IP, tiene un archivo. Miren el potencial que tiene el firewall, o sea, es una herramienta sencilla, pero muy potente, porque el archivo ya vimos que no venía en un solo bloque, sino son muchos paquetes, entonces él lo tiene que armar, leerlo, analizarlo, y si está bien lo deja pasar, si no, no. Por ejemplo, ¿sí? La solicitud de una página que puede ser potencialmente peligrosa. Analiza la dirección, debe tener como un antivirus, donde compara, no, está peligrosa, no le da acceso, ¿sí? O está bloqueada. Todo esto genera unas alertas que dan vía correo al administrador o a la persona que le carga la página, según la configuración, digamos que nos permite, digamos que cargar esto. ¿Qué más utilidades encontraron? Ahora estoy cargando data y el administrador debe poder terminar de seguridad más rápido y También, mire, herramienta de análisis también nos puede dar como uno de los problemas de las redes es que se pone lenta, que no sé qué, es uno de las, digamos que de los datos que nos empiezan a afectar cuando estamos trabajando en ese tipo de cosas. Esto nos permite monitorear de pronto qué red, qué servicio que puede estar consumiendo más banda ancha, una aplicación, una videocámara, no sé, una cámara de vigilancia, no sé. Entonces ahí eso nos puede de pronto dar algún tipo de análisis. Sí, obviamente todo lo que está dentro, digamos que debe tener su propia sistema de configuración para eso. ¿Encontraron algo de trampas de arena? ¿O honeypots? Honeypots o trampas de arena. Sunstorm. Los honeypots son una serie de utilidades muy interesantes que simulan lo siguiente. Eso no lo tienen todos los firewalls, pero son una herramienta de seguridad. ¿Qué es? Cuando un atacante quiere ingresar a la red, es por alguna razón, ¿no? Los honeypots simulan que le dejó el acceso a la red. O sea, uy, me la hackeé, ¿sí? Y entonces le empieza a registrar todo lo que está buscando. CD de contabilidad o no sé qué, y empieza a registrar para básicamente usted analizar qué quería el atacante, ¿sí? Si era un atacante externo o era alguien que ya sabía, ¿sí? Entonces es una herramienta muy interesante porque simula que abrió la puerta y todo, y el ladrón todo contento, uy, chévere, ¿sí? Y entonces que Como todo, cuando uno prueba el carro, cuando uno lo deja en candado, que uno lo prueba. exacto. Entonces, sí, o sea, simula que sí quedó ahí, sí, para registrar lo que está buscando. Y eso puede ser valioso, porque hay diferentes tipos de ataque que son muy automatizados, que intentan patear claves, o sea, bruscamente, usuario y contraseña. Entonces uno, no es como un software. ¿Y uno cómo se da cuenta? Porque hay muchos intentos, ¿sí? Pero si alguien entró de una, no, ese ya tenía la clave, ¿no? Y después empieza, y se conectó a la IP del software contable. Uy, ¿sí me entienden? Es alguien de adentro porque tenía la IP ya, tenía el no sé qué, intentó buscar, ¿sí? Ese tipo de análisis se pueden llegar a hacer. Obviamente acá estamos como resumiéndolo, pero este tipo son utilidades adicionales que pueden llegar digamos que a encontrar. Bueno, detector de intrusos. Pueden variar los nombres de las utilidades, pero básicamente es. Muchos de estos ya pueden ser aplicaciones aparte.
Entonces, todo esto de los firewalls ha crecido tanto que es como toda una plataforma ya, ¿sí? Hay una plataforma grandísima. ¿Cómo funciona? Lo mismo que les comentaba de la práctica que vamos a hacer, que vamos a conseguir un routercito que es conectarlo, entrar al área de administración, y ahí tiene un área de administración grandísima, ¿sí? Obviamente, ya cada utilidad toca entrar a profundidad porque depende de la arquitectura de la red que tengamos y lo que estemos haciendo. Hay unos firewall tipo software, ¿sí? Que usted también lo puede, por ejemplo, instalar en su equipo y usted también puede bloquear cosas, ¿sí? Entonces hay muchos firewall también gratuitos o de pago también locales que usted también podrían, en ciertos equipos, si no tienen un presupuesto para todo un sistema, se le podría, por ejemplo, el software contable, donde esté la contabilidad, donde se realicen los pagos, limitarlo al máximo pues, para que nadie navegue, ¿no? Y son como que se limite solo a lo primordial, ¿sí? Son herramientas paralelas que se pueden utilizar conjunto a los, digamos que a los firewall. Bueno, entonces ya hemos visto qué hace, estamos viendo como algunas de las características, estamos viendo la importancia de los puertos y aplicaciones, que eso vamos a, digamos que entrar a profundidad a trabajar porque vamos a agregar todos los puertos y vamos a empezar a ver cuáles son los principales y las aplicaciones que utilizan. Y ahí todo esto sí que nos permite ya, por ejemplo, entender mucho más Wireshark. Cuando hagamos otra práctica, empezar a entender mucho más qué es cada uno de esos puertos. Hay otro nivel, digamos que está el hardware, está todo esto de software, y hay otro nivel que son en cloud. ¿Cómo funcionaría un firewall en cloud? Y ahí es donde entran las grandes empresas. Cuando acá ya empezamos en realidad para ser hacker o tiene que ser muy pilo o tener mucha plata, alguna de las dos. Porque hay unas empresas de auditoría que le ayudan a hackear a usted, pero es que son licencias que pueden valer de 10.000 a 20.000 dólares anuales. Pero hay muchas empresas de seguridad que venden sus estos es porque tienen y compran las super plataformas y hacen todos los procesos de auditoría. Una de esas, por ejemplo, de las herramientas que venden es Fortinet. Esta no la habíamos visto, ¿no? Fortinet. ¿Sí? ¿Sí habíamos hablado en una de las clases de eso? ¿No? Creo que algunos... Sí, busquemos qué es Fortinet. ¿Fortinet qué es? Es una empresa que vende software y hardware. ¿Hardware qué? Pues los firewalls, detectores de intrusos, toda una serie de gamas ustedes los veis, son como los switch, ya, y tiene unos puerticos y unos bombillitos y ya. Pero el área de administración es lo que ellos empiezan a ver. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona el cloud si yo tengo que poner un hardware, ¿no? Entonces, pues lo que conectan es ese software que actualiza ese dispositivo, se está actualizando en tiempo real con las políticas que se van apareciendo en todo el mundo. Pues miren que es muy bueno porque si tienen miles y cientos de miles de esos dispositivos conectados y detectan alguna falla, todos se actualizan a la vez. ¿Sí? Entonces es bueno. ¿Pero qué pasa? Pues que toca pagar la suscripción. ¿Sí? Entonces, tras que se nos está haciendo como caro los firewall, imagínense cuánto valdrá la suscripción de esos dispositivos. Y obviamente no es solo conectarlo y ya, sino eso toca aprenderlo a manejar, eso hay unos cursos, o sea, porque es que todo eso depende de la infraestructura de la red, ¿no? Entonces, averiguemos qué es Fortinet, qué herramientas ofrece. Para esas soluciones de ciberseguridad, pues atiende a la computación efectiva para la seguridad en su infraestructura de forma centralizada y simple. Las soluciones van desde la endpoint hasta la nube pública, privada e híbrida, incluyendo los centros de datos Fortinet, VPN, entre otros, todos en Fortinet. Ofrece seguridad de red, proceso seguro, seguridad física y virtual, protección de dispositivos y seguridad de aplicaciones. Es bien robusto el portafolio. Solo una de esas es un mundo aparte. O sea, venden módulos para proteger las aplicaciones. ¿Sí? Fortinet, ¿qué quiere decir, profe? ¿Cuál?
Todos son los diferentes modelos. Porque Switch, claro, ya es que si nos damos cuenta, así como hicimos ayer la pequeña práctica del modem, router, switch, que todo se va combinando, pues acá estos dispositivos también. Entonces, para que el cliente no compre el switch y no compre, pues le venden el firewall con todo unido con... Pero eso vale mucho, o sea, ¿no? Contribuiste toda la serie, 100, 200 y 400, así como contribuir 108, 124. Y ahí viene, eso no es como un Lego que usted pone y ya. Eso, por ahí también toca verificar la compatibilidad. Entonces, si usted tiene un router Cisco y este ya es Fortinet, de pronto no es compatible. Entonces, eso tiene su ciencia ahí, ¿sí? Pues es interesante. Pues, por ejemplo, a mí las redes no me ha gustado mucho. O sea, sinceramente, todo lo de ponchar y eso a mí no. Pero sí es interesante cómo funciona la parte del software y eso sí es. Ya le estábamos a programar. Sí, sí, yo soy programador más que todo, pero sí es interesante saber cómo funciona todo eso, porque ya, por ejemplo, uno que es auditor en seguridad les toca revisar todo eso, pero sí, montar la red también es muy buen negocio. O sea, las empresas que montan esas redes sí se dan cuenta que no es tan fácil. O sea, tiene que tener conocimientos, pero también toca invertir en cables, en todo eso, esa parte de ponchado, todos esos. Ya se claro cuando van a instalar algo, bueno, cualquier empresa, porque demoran tanto conectando, haciendo la configuración. A la niña que vende, claro. Hágale el reclamo. No, pues es que eso es... Están por ahí, cuando van a hacer algún punto en la empresa, y como demoran todo el día, y uno dice, uno llega todo el día. Sí, es que empresarial es diferente, eso también manejan esos... No, pero solamente cuando van a cambiar el router. Ah, ya. Y que configurando, demoran todo el día echando ahí, que llaman, de otra manera. Sí, no, eso es la configuración siempre es... Así como en Estados Unidos, Canadá y Francia. Fortinet organiza un programa de certificación de información por curso de leyes de certificación llamado Network Security Expert, NSE. Asimismo, dirige la Network Security Academy, fundada a principios de 2020, promotora de recursos de las universidades y imparte en clases de seguridad informática. Sí, pues básicamente cuando hablamos de hackers, ahí deben trabajar son hackers, porque, o sea, son expertos en seguridad informática. Que es lo... y es que ese modelo de enseñar lo están haciendo todos los proveedores, o sea, mire que la educación se va hacia ese punto de más que especializaciones son certificaciones. Entonces, si se dan cuenta, acá solo mirando el concepto son un poco de variables que uno, uy, es que depende. Pues lo que venden ellos es la certificación, ¿sí? Entonces usted empieza a estudiar, a analizar, debe tener hardware para probarlo, ¿no? ¿Usted cómo va a aprender a manejar un Fortinet sin Fortinet, no? ¿No? Entonces, de pronto tienen emuladores, pero es... El sistema operativo Fortinet derivada de la versión 2.4.37 del Fortinet V541. Web utilizando desligados y el pago con la Python. En diciembre del 2003. Fortinet lanzó Fortinet 2008, que aportaba el sistema de adaptación del sistema operativo. La base de todo siempre es como... Sí, no, pues Linux, yo les dije que Linux es importantísimo. O sea, si ustedes van a seguir, y así sea solo desarrollo, porque si van a manejar servidores, son Linux. ¿Sí? Y todas las herramientas son Linux. Bueno, ya buscamos Fortinet. Busquen Cisco. ¿Cisco vende firewalls o no? Hagamos lo mismo, pero con Cisco a ver qué ofrece a nivel de seguridad. Pues ya sabemos que vende todo lo de las redes.
5 para una plataforma de seguridad X, seguridad Network Analytics, Endpoint, Security Email, Security Firewall, Umbrella, Security Web Appliance, Security Workload, Security Access Visual, Identity Service, and Connect Cyber Vision. De por sí que sí es más, entre comillas, más antigua en ese proceso de seguridad. El técnico que amenazas de manera más eficaz con estas conexiones. Buena pregunta. ¿Qué es un proxy? Hemos hablado de los proxies. Un proxy o un servidor proxy es una red informática, es un servidor programado extensivo que hace de intermediario en las peticiones de recursos que realiza un cliente a otro servidor. Entonces, ¿sí ven? O sea, como veíamos ayer, muchos de los dispositivos es casi lo mismo que el switch, es casi, ¿sí? Pero también funcionan a nivel de software. Es un intermediario y él filtra muchas cosas. Por ejemplo, el proxy nos puede también bloquear cosas, ¿sí? Nos puede garantizar que una red se vea con otra, ¿sí? Es un intermediario. Entonces, cuando usted puede, por ejemplo, conectar una aplicación a otra red a través de Internet, ¿sí? Entonces, el proxy es un dispositivo físico que nos permite conectarnos a través de él para llegar a una red corporativa, una aplicación o algo así, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una aplicación comercial que solo está a nivel local en una empresa. Supongamos que eso es una empresa y no necesitamos que todo el mundo la vea. Entonces, solo los computadores se conectan a esa proxy para ver esa aplicación, ¿sí? Entonces, esto tiene un poco de elementos ahí que... Firewalls virtuales para nube privada. Para público también. Y miren el reto ahorita con lo de las nubes también, ¿no? Porque todo esto protege, pero si la información está fuera de la empresa. Sí, si usted contrata un Google Drive y toda la aplicación contable está afuera. No, y miren eso a nivel corporativo, o sea, si el proveedor de la contabilidad es un software externo, si el proveedor de la aplicación, el ERP es externo, y entonces el correo, por ejemplo, lo que hablábamos acá, cuando estamos hablando de los puertos, que era cómo funcionaba antes, pero si es Gmail o el Office 365 que ya funcionan en web, entonces, ¿sí? Entonces, mire el reto también interesante que está haciendo ahí. En teoría, por ejemplo, si yo estoy filtrando este tipo de correos por esos puertos y utilizo un webmail como el de Gmail, en teoría no me los va a filtrar.
Entonces, si usted hace una política, fíltreme todo el correo POP que entra, verificando los virus, que no voy a entrar en un virus, por ejemplo, ¿sí? Y usted entra por webmail, ¿por qué puerto está entrando? Mire la pregunta, o sea, con el logbook trabaja con esto, recibe y envía por estos puertos. Hay unas variaciones también. Pero si usted entra por web, ¿cuál puerto está utilizando? 80. Entonces el filtro, él está filtrando acá, pero si usted revisa el correo por puerto 80, pues el firewall, ¿cómo lo va a revisar? ¿Sí? Obviamente, pues ya tocaría unas políticas que todo lo que ustedes carguen de una página web lo escaneen. Que eso ya sería otra política adicional. El firewall tiene una unidad donde queda todo lo navegado, hora, IP, todo queda registrado. Eso es configuración. Eso es configuración. Básicamente eso puede guardar los logs. Es puro texto, en realidad es puro texto porque guarda la IP, hora y a quién entró. Entonces es una linecita de texto. Entonces tú puedes guardar meses enteros y pesar megas, gigas, no es mucho lo que... Modo incógnito, ¿qué hace? Cuando ustedes entran a ver porquerías a modo incógnito, lo único que hace es no guardar ahí, en esa sesión, ahí en el computador, pero todo lo demás en la red, el proveedor de acceso a internet, todo el registro. Todo. Y mucha gente a veces entra en modo incógnito, uy, ya soy hacker y me voy a ver porquerías, no sé qué. Pero no, ahí simplemente lo que hace es que no guarda los temporales normales que guarda ahí en mi computador, es lo único que hace, la dirección y todo eso, no vea. Pero en todo lo demás, si estoy en una red, si estoy en eso, el proveedor de acceso a internet, los gringos, los chinos, todos los que nos tienen hackeados, ven toda la información. Eso sí, la información sé. Básicamente, ellos saben qué cochinada está viendo. Sí, todo sé. O sea, y mire que es de cuidado, de pronto usted entra para ver su red social, sus correos, la otra hoja de vida que está pasando. No creo que estén ahí mirando, pero si analizaran, porque ahí viene el efecto de las cámaras. Las cámaras sí, no sé qué. Pero sentarse a ver 14 horas de video de 100 salones, ¿quién se va a poner a ver eso? Pero si ve que es más uno, están mirando. Pero en realidad lo mismo pasa con esos logs. O sea, ponerse a revisar esos logs, o sea, siempre es dispendioso, pero sí quedan registrados esa información. Ay, buena pregunta. Buena pregunta. No, digamos que ahí es como entramos a informar y ahí vamos a enlazar con el tema. La respuesta es sí y la respuesta es Tor. Y ahí es donde vamos a entrar, ya que mañana vamos a empezar a ver. Ahorita les digo que les voy a poner una cosita para que vayan averiguando y enlazar el tema. ¿Cómo y por qué existe eso? Sí, que también nos tenemos que preguntar. Simplemente es para burlarme del administrador de red y no estar, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Sí, porque... Hay una aplicación para móvil, Sí, no, es que hay muchas aplicaciones que nos venden esto. Entre desde el modo incógnito con VPN. Ojo con esto, porque si usted entra por VPN, listo, se hackeó esta red, pero está dando los datos en otra red. O sea, entonces, uy, sin modo seguro VPN, pues sí, ya usted puede entrar al Facebook que le bloqueó el Wi-Fi del proveedor, listo, el administrador de red. Pero los datos están en otra red, ¿sí? Y ahí es donde se le pueden robar los datos, ¿sí? Entonces, ojo también con eso. Lo que vamos a entendiendo cómo funciona esto, también vamos a ver por qué existe y cómo funciona, qué es lo que vamos a empezar a ver de Tor, que es una de las utilidades que trabaja. Este mismo sistema, por ejemplo, de firewall, del sistema se está viendo, por ejemplo, ahorita también a nivel países. ¿Sí? Esto de bloqueos, por ejemplo, en países extremos como Corea del Norte, están bloqueando. ¿Sí? Pero acá, por ejemplo, a la vez de las protestas, hubo sospechas que también estaban bloqueando contenido de redes sociales. ¿Sí? Y eso se puede llegar a presentar. En Venezuela se ha presentado, en Cuba se ha presentado. ¿Sí? Entonces, el Internet libre que existía en los 90 dejó de existir hace mucho tiempo. ¿Sí? Hubo muchas cosas sospechosas de que pasaron en... Ahora es donde, digamos, el que tiene algo en el que puede utilizar a
acceso a internet, ¿no? Corea del Norte, que es por eso es un caso extremo, tienen su propio internet. Ah, no, pero es Y que deben tener como 1000 páginas. Pero tal cual funciona en todos los países. Lo que pasa es que más sutilmente lo pueden llegar a arrastrar. ¿Se me entiende? Mire el punto que es, o con la privacidad y cómo entender con la privacidad. No es que sean terroristas ni nada de eso, sí, digamos que ese es, pero sí es, pero sí es importante saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Y toda la información, digamos que toda la información que ustedes navegan y eso queda registrado en el proveedor de acceso a Internet. Todos sus charlitas de WhatsApp se pueden quedar registrados. Todo queda registrado cuando se le da lo que te Con la moza, con el Sí, uno está aceptando eso, pero Y ahora vamos. pero ¿por qué lo voy a leer si igual forma sí Sí, entonces digamos que, pero miren, como aceptamos también hay dos aspectos ahí, chicos, que es digamos, la información personal, que listo, que bueno, yo no soy terrorista, me vale 5, no sé qué, pero por ejemplo, imagínense eso a un nivel corporativo. Imagínense ustedes manejando, no sé, se inventaron la máquina del tiempo. Y mire, le envío el plano. ¿Usted cómo no garantiza que esa información vital no la vean otros? ¿Sí? tú sacaste un proyecto y un proyecto nuevo, nadie sabe. Y alguien lo sacó. Imagínense, pero miren lo interesante. Ustedes vieron este hacker, el británico, el Snowden, creo que fue. Snowden, no sé si lo sé. Snowden y hay otro. Filtró un poco de información y mira la información que salió y que no salió, que es Wikileaks. ¿Se han escuchado Wikileaks? Wikileaks, leaks traduce como sapear, algo así, como leak traduce literalmente regar, derramar, ¿sí? Entonces, wiki es como sí, es sacar, spoilear todo un poco de chismes. Eso básicamente es. ¿Cómo funcionaba Wikileaks? Básicamente permitía que gente que tuviera secretos de países o cosas así, las publicara, ellos no decían quién eran y las hacían públicas. O sea, fue un cambio digamos que en el periodismo. O sea, no, es que fue grave porque se detectaron, por ejemplo, ataques a civiles por allá desde el ejército de Estados Unidos. Iban a matar a un terrorista y mataban a 100 niños. Sí, daño colateral. El siguiente punto. Entonces, eso estaba oculto y empezaron a salir ese tipo de noticias, ¿sí? Así como lo de atentado nacional militar de un autoatentado. Empezaban a salir todo ese tipo de noticias, pero mire, hay un detalle que salió. Todo el tráfico de Internet de Colombia pasa a través de la Embajada de Estados Unidos. Y nadie dijo nada, eso aparecía ahí en los artículos, no sé qué, nadie mencionaba. Eso está en Wikileaks, toda esa información. Pero entonces, bueno, no soy chévere, sigamos con nuestra vida. ¿Sí? Pero entonces, y mire, o sea, eso, digamos, a los gringos también, y a los gringos también lo están rastreando la información. O sea, todo lo que usted hace queda rastreado. Con una orden judicial, su WhatsApp queda libre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que técnicamente se puede o no se puede? Pues sí, se puede. O sea, que le vengan a decir, no, solo con orden judicial. Pues la orden judicial es un papel, un correo. Pero básicamente le harán clic así. Juan Castro, fin. Sí, todas las conversaciones también. Todas las cochinadas que Juan Castro habla con la novia de la amiga. La guerra y todo de todo, y a la final pues tuvo que acceder sí, en teoría los sí, es que pues eso es totalmente visible, ¿sí? Entonces, Una pregunta que la gente personaje. el Che Guevara. Bueno, muchachos. en teoría los únicos que pueden hacer esa información son la policía, ¿verdad? Pues, bueno, buena pregunta. Ya para cerrar el tema de eso y darle ya la tareita de mañana que vamos a hacer la práctica,
la policía tiene acceso a eso, ¿sí? Y mire lo que pasó acá en Bogotá. Un comandante de la policía tuvo un problema, no sé qué, lo sacaron y él montó una empresa de seguridad informática, de rastrear en Guatibonza. De rastrear, entonces usted, no, necesito rastrear el WhatsApp de mi esposa. Y usted iba allá, le da una millonada, con las aplicaciones que él había adquirido en la policía, pues podía rastrear eso. Y eso fue un escándalo que pasó acá, pero como acá no le hacen, ¿sí? Pero... Sacamos a la mano y ya. Aquel que tiene plata. Exacto, pero entonces por eso digo, las empresas, usted para hacer hacker necesita mucha plata para comprar las aplicaciones que hay muchas, ¿sí? O saber mucho, ¿sí? Entonces, digamos que eso digamos que lo interesa. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer para mañana? Mañana vamos a ver qué store, averigüen qué store, cómo funciona, todo eso, ¿sí? Vamos, si pueden, traigan una USB para, si lo pueden instalar, la versión portable, ¿sí? Y mañana vamos a empezar a analizar qué se puede llegar a hacer y qué no se puede hacer con el Tor, ¿sí? Que es basado en esto mismo. Vamos a ver cómo en esta misma infraestructura, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es el dark web, cómo se puede funcionar, para qué sirve, qué no sirve. Con el Path Tracer, digamos, puedo hacer una red. El Packet Tracer les permite hacer todo, simular una red. Sí, sí, sí. Y la puedo conectar ahí y funciona. Sí, claro. Sí, y hacer pruebas y cosas. Listo, chicos. Les dejo que vayan a tomar un tinto y ahorita sigan con... Tienen la clase acá mismo, ¿no? Sí. No sé, ya no sé. Ya no, no me gusta el ataque perro.